Y se investigó y había cadmio, mercurio, plomo, puros desechos que son altamente contaminantes. Se hablaba de góndolas que estaban esperando del ferrocarril la descarga de estos desechos que venían del norte, de Tijuana, al parecer, ¿no? Hay más de 300,000 toneladas de tóxicos de todos tipos que están amenazando y están contaminando el suelo y el agua de esa región. Yo he pasado varias veces por ahí y no veo que haya gente cuidando el lugar, resguardando de que las cosas, o monitoreando, como decían, ¿no? Actualmente, habitantes del sur de Hermosillo desconocen el riesgo que pudiera estar corriendo su salud al encontrarse tan cercanos a un confinamiento de residuos peligrosos. La falta de información sobre la problemática y el silencio de las autoridades ha provocado que pocos conozcan del sitio. Se trata del Citrar, un confinamiento donde permanecen almacenadas alrededor de 300,000 toneladas de desechos peligrosos, y cuyo riesgo, de acuerdo con especialistas, es la filtración de estos al subsuelo y los mantos acuíferos. Ya en algún momento ahí dicen que en 30 años pudiera ya estar en contacto algunos de esos residuos que se hubieran salido filtrado hacia el acuífero. Entonces, ese es un primer punto, ¿no? Que ya han pasado casi 30 años y pues es necesario estar dándole seguimiento. Pues el compromiso y de acuerdo a la misma normatividad, la ley y las normas oficiales mexicanas establecían que tenía que darse un seguimiento con un monitoreo permanente. Ahí lo que se debe garantizar es de que pues no haya infiltraciones, no haya generación de lixiviados, se le llama, con potencial riesgo de infiltrarse al subsuelo que contamine acuíferos. Estos residuos peligrosos no sabemos en qué cantidad, no sabemos la calidad, es decir, qué tipo de residuos peligrosos, porque ciertamente tú comentabas si son peligrosos en sí, hay diferentes grados de peligrosidad, ¿no? Entonces una sustancia reactiva o corrosiva puede ser muy peligrosa de manera súbita, con una exposición aguda. Si alguien está ahí presente, corre el riesgo de lesión o incluyendo la muerte si estamos hablando de grandes cantidades. Pero por lo general la peligrosidad puede disminuir con el tiempo. No así otras sustancias tóxicas que puedan ser más persistentes, que inclusive la ley ahora prohíbe ponerlos ahí, pero en su momento era todo tipo de residuo peligroso, que pueden permanecer y pueden tener riesgos a la salud de manera crónica. Cuando se construyó este confinamiento, la ley establecía una zona de salvaguarda de cerca de 10 kilómetros entre este y la mancha urbana para prevenir posibles riesgos a la salud de las personas. Posterior a ello, en una actualización se redujo el área a solo 5 kilómetros, dando paso a la construcción de varios asentamientos urbanos debido al crecimiento de la ciudad. Actualmente existen 7 colonias, un asentamiento irregular, 2 zonas campestres y 4 colonias en construcción que se encuentran dentro de los límites de riesgo permitidos por la ley, sin que sus habitantes tengan conocimiento de la zona en la que se encuentran. Pues la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en su artículo 65, pues estipula que todo sitio de disposición final o que sirva para confinamiento de residuos peligrosos pues deberá estar a una distancia de 5 kilómetros, ¿no? de cualquier centro urbano o centro de población, ¿no? Pues bueno, ahí sí se tendría que ver, pues más que nada el tema del riesgo, ¿no? De cierta manera, en que pudieran estar esas colonias o esos fraccionamientos dentro de ese radio, ¿no? de afectación, o dentro de ese radio de 5 kilómetros, ¿no? que marca la normatividad ambiental que se debe dejar. Básicamente, pues creo yo que ahí dentro de un análisis de riesgo se pudiera determinar si existe o no un riesgo por la ubicación de esas colonias o esos fraccionamientos a las orillas o a la cercanía de este sitio de disposición final, ¿no? La otra cuestión también preocupante es que hubo, yo creo, unos 10 años de estar depositando residuos sobre la celda 2, al parecer. Entonces, todo lo que, los polvos y todo,
pues se han de ver repartido alrededor en diferentes, en un radio, ¿no? Alrededor de la zona, que sí, quitaron, digamos, esos residuos que estaban por encima de las celdas, y se los llevaron a otro confinamiento, no los dejaron ahí. Pero pues ya habían pasado años con esos residuos ahí a la vista y expuestos. Entonces ahí digo, esa parte es relevante para esta cuestión del radio que dice la norma de 5 kilómetros, porque en el momento que estuvieron ahí, pues se han de ver expandido diferente tipo de polvos, ¿no? Principalmente el componente de preocupación sería el plomo. El plomo está ligado con bajos niveles del desarrollo neuronal en niños, menor, como un menor desarrollo en la escuela, bajos IQs, muchísimos problemas pues todo relacionado con la cuestión del desarrollo neuronal y cognitivo, principalmente en niños. Entonces ahí, digamos, una población vulnerable son los niños que pues están en contacto con el suelo, con el polvo, etcétera. Entonces es muy importante, antes de poner un fraccionamiento, evaluar los niveles de plomo en suelo, porque pues es necesario que estén pues con niveles bajos o no detectables. La ley número 282 de protección civil para el estado de Sonora, pues sí incluye, ¿no?, dentro de su ámbito o de su competencia, la elaboración de diagnósticos de riesgo al momento de hacer un proyecto de viviendas o de fraccionamiento, ¿no? Dentro de los estudios de diagnóstico de riesgo, pues se hacen análisis de riesgos internos por el tipo de edificación o inmueble que uno vaya a desarrollar, ¿no? Por el tipo de sustancias que pudieran manejar. Bueno, en este caso, pues son viviendas, pues no es una colonia, un fraccionamiento. Entonces, básicamente, se va al tema de riesgos externos, ¿no? Entonces, ahí en el análisis de riesgos se dividen esas dos partes, ¿no? Riesgos internos y riesgos externos. Entonces, al establecerse estos fraccionamientos dentro o cerca de la zona de salvaguarda que marca la ley de 5 kilómetros, pues sí deberían de hacer las consideraciones para analizar el riesgo porque se están poniendo en esa área o en esa zona, ¿no? A pesar de la insistencia para entablar un diálogo con las distintas autoridades competentes de esta problemática, ninguna respondió. El Citrar luce abandonado, sin señalamientos, sin monitoreo, con maleza e incluso hay ganado que se pasea por la zona. Sin embargo, de esa fecha a ahora, ¿qué ha pasado? No estoy yo enterada, pero sí se ven las fotos recientes de que no ha habido un monitoreo, no hay un reporte más reciente. Entonces eso como que se dejó al abandono y se necesita saber información reciente de cómo va avanzando todo eso. Pero sí, ciertamente yo creo que tiene más de 10 años o al menos 10 años que yo no he sabido que se siga monitoreando nada, ¿no? Ni la verificación de lixiviados, o sea, de infiltraciones de líquidos, ni de emisión de gases. Pues es parte del monitoreo, pues entonces es el seguimiento que debería de hacer, porque eso que me dices, sí hay, entonces hay riesgo, porque no entiendo cómo fue que, bueno, o sea, en la tierra que pusieron se pudo haber ido alguna semilla ahí de mezquite o de algún árbol ahí bastante resistente que pues rompió el concreto, es mi posible explicación, pero entonces sí es parte del monitoreo, de que estés verificando que todo esté en orden. Al momento de romperse, entonces estás exponiendo, seguramente, pues sabemos que las de mezquite, las plantas de aquí del desierto tienden a ser profundas, ¿sí? Entonces estás abriendo otra vez el boquete. Eso es peligroso. Entonces eso demuestra que ya no hay seguimiento y eso es una obligación de las autoridades. La lucha de cientos de activistas logró frenar el ingreso de materiales peligrosos al Citrar, teniendo, a voz de los mismos, un triunfo a medias, pues los desechos que ya se habían depositado permanecen almacenados en dicho lugar,
sin que se sepa a más de 2 décadas en qué condiciones se encuentran. Después de tanto luchar, logramos parcialmente el éxito. Se cerró, pero desafortunadamente los tóxicos ahí están. ¿Qué está sucediendo ahorita? Pues no sabemos, tenemos nosotros el temor de que eso tarde que temprano va a tener alguna consecuencia, pero por lo pronto se dejaron de traer esos residuos tóxicos y se tapó el lugar, ¿no? Yo creo que fue un poquito de todo, un poco de todo. Fue ganar en su momento, perder posteriormente porque no ha habido continuidad a esas luchas, pues, digamos, en el sentido de que contra los nuevos contaminadores que sigue habiendo, pues. Pero creo que, bueno, fue buena y fue de mucha trascendencia. A pesar de que la ley exige mantener una zona de salvaguarda de 5 kilómetros entre el Citrar y la zona urbana, en el actual Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Hermosillo 2023, publicado por el Instituto Municipal de Planeación, el INPLAN, la zona de salvaguarda fue reducida cerca del 90%, pasando de 5 kilómetros a tan solo 500 metros. Bueno, ahí sí desconozco el motivo o razón por cual se reduce, ¿no?, de cierta manera la zona de salvaguarda, porque pues la ley es muy clara, pues la ley te dice que son 5 kilómetros, ¿no? Entonces, al final del día, pues esos sitios se les denominan pasivos ambientales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienes sustancias químicas de cierta manera o peligrosas que pudieran presentar algún tipo de riesgo, ¿no?, para la población. Entonces, por eso se rigen o se establecen esas distancias, ¿no? Antes de poner alguna población cerca, digamos, más cerca de los 5 kilómetros, se necesitan hacer un muestreo de suelos para evaluar cómo están los niveles de metales, principalmente arsénico y plomo, que eran los dos compuestos de preocupación. Y a mí personalmente me preocupa el problema de los lixiviados, que pudiera haber una fuga y que ya han pasado casi 30 años desde que se empezó este confinamiento y no sabemos bien si ha habido alguna fuga, ¿no?, hacia el acuífero. Y eso pues no solamente afectaría a los vecinos, sino a toda la zona urbana de Hermosillo. Se vale justificar porque esos 5 kilómetros es un criterio humano, pero pues no vamos a ponernos a discutir eso ahorita. El detalle es que no se cumplió, el ayuntamiento no fue capaz de vigilar eso, no se hicieron no se tomaron las medidas adecuadas y pues ahí está la gente, ¿no? Entonces... Sí, o sea, la clausura pues se terminó en 2014, ya pasaron 20 años. De cierta manera el reglamento o la ley creo que te dice que en 20 años el encargado de la operación y confinamiento y clausura de ese sitio de disposición final tiene la obligación de monitorear durante esos 20 años. Pues no sé si ya en esos 20 años pues ya se minimice o disminuye el riesgo y por eso se esté reduciendo a 500 metros, ¿no? Entonces ahí sí yo no tengo conocimiento de alguna ley, reglamento o normatividad de operación de un sitio de disposición final donde te diga que ya después de 20 años haberse clausurado el riesgo disminuye o pudieras reducir, ¿no?, ese radio de salvaguarda, ¿no?, de 5 kilómetros a 500 metros. No estaría yo familiarizada con que en cuanto a la ley, ¿no? Pero digamos, siguiendo una cuestión que se llama el principio precautorio, en donde pues se conoce que hay un peligro, entonces aunque no sepas exactamente qué, no tengas los datos en la mano, tú estás siguiendo un principio precautorio en donde necesitas tener un colchón o un área de seguridad para poner habitaciones, incluso sin
sin una normativa o lo que sea, siguiendo un principio precautorio, pues no se debería construir nada en un radio de 5 kilómetros. Me parece que eso es lo que se tendría que hacer. Sí, o sea, de que se contrapone con la ley, se contrapone, ¿no? Definitivamente. Pues esto demuestra varias cosas. Primero, que no hay coordinación entre las autoridades. Se toman decisiones, al parecer, muy unilaterales, con intereses demasiado particulares, porque si bien es cierto que la LGPGIR, que es la Ley General para Prevención y Manejo de los Residuos, fue creada posterior a la existencia del CITRAR, y pues sabemos que ninguna ley es retroactiva, ¿no? Y en ese entonces lo que ya existía era una norma oficial mexicana donde decía que se sugería que fueran 10 kilómetros, no 5, pero decía ahí, salvo que se justificara por un buen, adecuado manejo técnico, ¿no? Que era lo que se suponía ahí. El CITRAR ya no está operando, entonces no es una instalación que esté operando, pero los residuos peligrosos están ahí. Yo creo que el ayuntamiento debe haber cuidado, tenido la precaución y sobre todo la obligación de cumplir la ley, pues de cumplir la ley de establecer los 5 kilómetros a la redonda.